Muy bien, doctora. Vamos a comenzar. Ya hemos dado un momento oportuno para que las personas puedan ingresar a sala. Entonces, al mismo tiempo, informarle que ya estamos en vivo por transmisión Facebook. Me da un minutito ya. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy en Bolivia y en Latinoamérica están de fiesta, ya que el 25 de mayo se recuerdan los 212 años del primer grito libertario en Latinoamérica. Este suceso que ha marcado la historia y es considerado como fundamental para restablecer los derechos de los pueblos oprimidos y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Es así que en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se declara promover el proceso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Pero, ¿qué puede interpretarse como un concepto más amplio de la libertad? Comenzamos esta sesión con esa interrogante. Según la autora Kofi Ann, este puede abarcar también otros objetivos. En tal sentido, indica que puede ser auténticamente libre solo si se está amparado de la guerra y la violencia y si la legislación garantiza los derechos fundamentales y la dignidad. En este sentido, el día de hoy le damos la bienvenida a este espacio de parte de la página web Jurisprudencia Constitucional y de Derechos Humanos, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca y a nombre de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, entidades organizadoras y auspiciadoras de este espacio académico. Y aprovechamos para recordar a todos los participantes que el registro y control de asistencia se realizará terminada la ponencia a través de un formulario virtual que será enviado en el chat de Zoom. En constancia con lo anteriormente señalado, el día de hoy aperturamos el avance del módulo 2 del programa de formación continua en Derechos Humanos y Sistemas Integrales de Protección Internacional, con la temática Protección Internacional de los Derechos Humanos, Sistema Universal, contando con la participación de una reconocida profesional a nivel internacional que nos acompaña desde su transmisión en Colombia, la doctora Vicky Esperanza Nieto Mosquera, a quien agradecemos su apertura y disponibilidad de tiempo para acompañarnos esta jornada. La doctora Nieto es abogada, especialista en Derecho Comercial por la Universidad Autónoma Bucaramanga, especialista en docencia universitaria por la Universidad de Magdalena, especialista en medios alternativos de resolución de conflictos por la Universidad del Rosario, máster en Derecho Penal y Justicia Internacional por la Universidad Kennedy de Buenos Aires, Argentina, máster en Derecho por la Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga, Colombia, y está en curso de su doctorado en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente se desempeña como funcionaria pública del Estado colombiano y trabaja para la Procuraduría General de la Nación en asuntos de derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional. También es docente universitaria en la Universidad Pontificia Bolivariana en los temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional público y justicia transicional. Estimada doctora Vicky Nieto, le damos la cordial bienvenida a este espacio que en este momento se le otorga la palabra para que lo haga suyo. Doctora, su micrófono está apagado. ¿Ya? Perfecto, ahora sí la escuchamos. Sí, muy buenas noches. Qué pena, es que tenía la diapositiva proyectada. Les agradezco la invitación a este espacio y pues para mí es un gusto y un placer compartir con ustedes. Entonces, vamos a revisar hoy la parte de ese trabajo que realiza Naciones Unidas, que lo llamamos el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, para lograr que todos los individuos tengan pues ese reconocimiento y esa protección internacional de sus derechos en los diferentes ámbitos. Entonces, vamos a empezar. Voy ahora sí a compartir la pantalla. No sé si la están viendo o no. Puede verlo.
¿No? Todavía no, doctora. ¿Ya? Compartir la pantalla. Compartir. Listo, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí, doctora. Listo. Entonces, nosotros nos vamos a, en esta parte nos vamos a basar solamente en estos son los sistemas de protección de derechos humanos. Tenemos uno a nivel universal y tenemos unos regionales. Los regionales, pues, es el sistema africano, el sistema europeo y el sistema interamericano, que posteriormente lo van a revisar. Nosotros hoy solamente nos vamos a centrar en este espacio, ¿sí? En esa protección y en ese trabajo que realiza Naciones Unidas para que todos los ciudadanos del mundo, como ya les indicaba, puedan gozar de sus derechos, pero no simplemente que los conozcan por una parte, sino que también los puedan hacer efectivos, que tengan unos mecanismos eficientes para que cuando se les vulneren esos derechos, ellos puedan hacerlos efectivos. Traigo a colación esta imagen de Mafalda que siempre en su nos llama la atención sobre ese trabajo de derechos humanos y acá nos dice, conozcamos nuestros derechos, pero que no sean meros enunciados, a luchar por su vigencia, que solo así empezamos a gestar un mundo más justo. Por eso es importante conocer todos estos sistemas, no solamente para hacer valer nuestros derechos, sino también para en ese aporte que tenemos que realizar como seres humanos a la comunidad, nosotros podemos respetarlos y además hacer respetarlos de nuestros allegados. La agenda que vamos a trabajar la he estructurado de esta forma. Primero vamos a conocer un poco de qué es Naciones Unidas, cuál es esa misión que tiene Naciones Unidas en ese trabajo de mantenimiento un poco, no voy a hacer mucho hincapié en esa parte de el mantenimiento de la paz, pero sí es importante revisarlo, la seguridad internacional y sobre todo derechos humanos. Luego vamos a seguir por esos instrumentos en donde están consagrados esos derechos, los órganos de Naciones Unidas, las obligaciones de los estados, cuando los estados están obligados a respetar esos derechos humanos y los procedimientos que están establecidos desde Naciones Unidas para hacer efectivo pues, los derechos humanos. Y las víctimas, que sería también es como esa parte central, porque se tiene que reivindicar como ese papel de la víctima y ese derecho que tiene a que se le reconozcan sus derechos, pero si en determinado momento un Estado no es capaz de hacerle respetar esos derechos, pues que tenga ella una reparación y que el Estado cumpla también con ese principio de debida diligencia, de investigación, de judicialización y de sanción a los victimarios y proteja a esas víctimas dentro de los estándares de justicia, de verdad, de reparación, ¿sí? Que ella vea que es efectiva esos estándares. Hay una canción que me gusta mucho, que es la canción de los derechos humanos, que nos habla y la tiene UNICEF, la promueve UNICEF y dice azul, verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión. Allí ya nos está hablando de que no puede existir esa discriminación, de que todos somos iguales sin importar nuestro color, sin importar nuestra orientación o sexual o política, y tenemos que manejarnos dentro de esos estándares. Dice también, da igual de dónde vienes, da igual a dónde vas, si vives en el campo o en la gran ciudad. Y aquí nos hace referencia a todo lo que estamos viviendo en este momento en el mundo entero sobre migración, sobre todas estas personas que en determinado momento tienen que salir de sus hogares, sus sitios de residencia, uno por esos contextos de violencia, otro de pobreza, otro simplemente a buscar unos mejores estándares de vida. En el siguiente parte dice, nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Entonces, seguimos con esa idea de todos en ese medio de la igualdad. Y ahí en esta parte que dice derecho a la escuela, a la educación, derecho a la salud, a la protección. Y aquí entonces hablamos de esa tercera generación de derechos donde para poder hacer efectivos los demás derechos, pues yo tengo inclusive que estar dentro de esos estándares de educación y tener esa protección, ¿sí?
en todos estos estándares para poder gozar de los otros derechos. Derecho a opinar y a participar unos y otros con libertad, y es donde tenemos todos estos ejercicios de democráticos, y no simplemente democráticos, sino que ese manejo de información, esa libertad de información que nos permite a nosotros también en determinado momento tomar decisiones. Entonces aquí vemos en esta canción que es algo como en determinado momento que para niños parece, pero nos está hablando de ese contexto en el que realmente nosotros debemos interactuar. ¿Por qué hablamos de todos estos derechos? Y para llegar a la parte de ese papel de Naciones Unidas tenemos que hacer un pequeño retroceso de esas guerras mundiales. Primero, la Primera Guerra Mundial, que deja también una devastación terrible, donde se vulneraron muchos derechos humanos y que se trató de organizar a través de la Sociedad de las Naciones la idea también de esa paz, de esa consolidación de la paz y también de las relaciones internacionales. Como la Sociedad de Naciones no logró eso porque se dio nuevamente esta situación con la Segunda Guerra Mundial, entonces es donde nace Naciones Unidas después de todas estas atrocidades que nosotros la podemos evidenciar. Les traje aquí unas películas que ustedes pueden luego revisar, como es La vida es bella, donde se ven todas esas vulneraciones, donde poco a poco, los que de pronto han podido ver esta película, sobre todo en La vida es bella, se empieza discriminando, inclusive colocándole a los sitios, a los locales, no se permiten perros ni judíos, no se permite, ¿sí? Y se va discriminando poco a poco hasta que esta familia es separada, e inclusive ella, que en ese momento la protagonista es italiana, decide ir a donde llevan a su esposo y a su hijo, y es las vulneraciones que se viven en ese contexto. Lo mismo lo vemos en la lista de Schindler, de todas estas vulneraciones donde el ser humano dejó de ser un ser humano y empezó a ser simplemente un objeto que se podía vender, que se podía transar y que no tenía ningún derecho, ningún estándar de respeto por su vida, como lo que sucede y muestra la película en ese estándar. Y también como inclusive una persona siendo alemán, como es Oskar Schindler, al principio la idea de él era hacer negocio, hacer dinero a través del trabajo que estaban realizando de la mano de obra barata de los judíos, pero posteriormente empezó a humanizarse, a darse cuenta de las situaciones que estaba pasando, de lo que estaban viviendo estas personas, y logra a través de ese proceso y ese cambio, a pesar de que era alemán, ayudar y salvar a miles de personas en todo este contexto. Entonces, es otro escenario. El pianista también, y nos damos cuenta aquí en esta película donde inclusive el arte, ¿sí? La música, como une independientemente de la ideología que tengas o la raza o el origen, y aquí lo vemos como él y su familia fue primero sacada de donde vivían, sometida a estos guetos, y posteriormente él tiene que refugiarse, y un alemán comandante es el que le deja como su abrigo para que se proteja y le da comida durante un tiempo, y posteriormente cuando al final de la película ustedes pueden muestra cómo el alemán, que era el que ya estaba ahí, lo iban como a procesar, pregunta por el que llamamos el pianista, y le dice que él está ahí, que por favor le avisen que él estaba en la emisora tocando, y él alcanza a ir donde estaba el alemán y ya se lo han llevado de allí. Entonces, como en medio de estas situaciones tan frágiles y tan complicadas de derechos humanos y de vulneraciones, como la música y cómo puede unir, pero también cómo se vulneró
y no se respetaron los derechos humanos allí bajo ningún estándar. Y todas estas vulneraciones que se vivieron y que los vemos en estos contextos que nos muestran estas películas que son de la vida real, fueron juzgadas con los juicios de Nuremberg, en donde se revisan todas estas situaciones que se presentaron allí y se le imponen unas sanciones a estas personas o a estos líderes que estaban que hacían parte de los ejércitos nazis. Y inclusive a médicos, a jueces, de todas estas vulneraciones que se vieron, se juzgaron allí. Entonces, a partir de ahí y de toda esa necesidad que se presentó, de todas esas vulneraciones que se presentaron y que no fueron respetadas, nace esa necesidad de Naciones Unidas, con la Carta de Naciones Unidas, nace también esas obligaciones de que se tiene que respetar la dignidad humana, que se tiene que trabajar por los derechos humanos. Ya vamos a ver un poco la carta en su preámbulo, cómo lo enuncia y cómo lo maneja. Y aquí tenemos nuevamente a Mafalda cuando está aquí en esta imagen, le dice prohibido pisar el césped. Y ella pregunta, ¿y la dignidad no? Y es donde vemos nosotros y nos retrotraemos aquí. Cómo se vulneraron todos los derechos humanos de estas personas, cómo se pisotearon. Pero existía la necesidad de que todas estas situaciones se juzgaran, ¿sí?, en este juicio que se realizó, pero también que se trabajara, que el trabajo no fuese de los estados ya como tal, sino que fuera de la comunidad internacional, que se trabajara por ese respeto de los derechos humanos, por esos estándares mínimos que se les tienen que dar. Y entonces aquí es donde ya nosotros ingresamos a la Carta de Naciones Unidas, en donde el trabajo de ella, uno, establece la organización como tal y sus órganos, cómo va a funcionar, pero también indica cuál es ese trabajo que tienen que realizar, tanto desde la misma entidad como tal, la misma institución como tal, a nivel internacional, y esas obligaciones que tienen cada uno de los estados que hacen parte del sistema. Entonces, ya vamos a ver un poco la carta para que nosotros nos ubiquemos en el contexto. Entonces, dentro de la de la carta, una de lo que ella quiere es esa promoción del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos, sin distinguir. Y nos devolvemos a la canción que les traía antes, sin distinguir de dónde vienes, ni para dónde vas, ni tu orientación política, ni sexual, ni la nacionalidad, nada. Todos tenemos derechos y tiene que hacerse respetar. Y esa es una de las ideas y de las vocaciones que tiene Naciones Unidas. Entonces, vamos a proyectar un poco la Carta de Naciones Unidas para que veamos en ese preámbulo cómo lo tiene consagrado. Esperen, ya. ¿Ya tenemos la carta? Sí, doctora. Listo. Entonces acá en el preámbulo la carta ya nos está indicando cuáles serían esos ideales que quiere alcanzar. Y ella dice, en la primera parte dice, a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Y entonces ahí hace referencia a la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, en donde ya les contaba que después de ahí se generó o se creó la Sociedad de las Naciones, que no tenía como dientes para hacer exigencia a los estados que cumplieran con esos estándares de paz, de seguridad, de derechos humanos, toda esa línea, y que posteriormente con la Segunda Guerra Mundial y con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, los estados se organizan y crean entonces las Naciones Unidas, que esa sí ya tiene más, podríamos indicarlo como más dientes, le dieron más recursos para hacer que los estados cumplieran con esos estándares y además que ella misma tuviese órganos y tuviese instrumentos para hacer cumplir esto. Dice, reafirmando la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad,
y en el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Entonces ahí los colocó en ese estándar de igualdad y en esa ideal de que se tiene que trabajar por estos ideales. Dice, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes de derecho internacional, a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Entonces, desde allí ya empezamos a ver cómo está en la carta tratando de que todos hablen el mismo lenguaje, de que todos hablamos por esos estándares, por esa promoción de los derechos humanos y también porque dentro de los mismos estados hayan parámetros para que se promocione y para que se respeten esos derechos humanos y si no se respetan para que se judicialicen a esos victimarios y se proteja a esas víctimas. Aquí en los propósitos también nos vuelve y nos habla de derechos humanos, dice el tercero dice realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades de todos, nuevamente, lo recalca, sin distinguir por motivos de raza, sexo, idioma, religión o cualquier otros parámetros. Entonces, desde acá ya vemos cómo Naciones Unidas empieza a trabajar por esos ideales y por ese respeto de los derechos humanos. Seguimos ahora, volvemos a mi diapositiva, ¿sí? ¿Ya la están viendo? Sí, doctora. Entonces, a raíz de esa carta y de las necesidades que se evidenciaron después de la Segunda Guerra Mundial de trabajar por esa promoción de los derechos humanos, entonces también se genera que cómo se va a trabajar. Primero tendrían que establecerse como ese parámetro de cuáles son los derechos que se van identificar esos derechos. Y entonces se nombra una comisión y así es donde se da origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Voy a hacer un parámetro como general y ya luego vamos a trabajar cada una de estas por las características de cada uno de estos instrumentos. Y posteriormente a la carta, entonces los pactos y luego de los pactos las convenciones. Entonces vamos así como creciendo en esta parte. Entonces, ¿qué hace la carta? La carta primero de Naciones Unidas es aprobada el 26 de junio de 1945 en San Francisco. Uno de los aspectos más relevantes, como ya les decía, es ese respeto y esa promoción de los derechos humanos sin tener ningún tipo de discriminación, ni de raza, sexo, idioma o religión. En el mismo preámbulo de la carta que ya les indicaba, se recalca la necesidad de trabajar por los derechos humanos y es la columna vertebral de toda la carta ese trabajo que se va a hacer y que se tiene que hacer y que todos los estados que hacen parte de ella tienen que cumplir con esos estándares. Otra de esas necesidades, como les indicaba, era, bueno, ¿qué derechos se van a respetar o cuáles derechos vamos a promocionar? Entonces, allí es cuando se nombra esa comisión, que es la que se encarga, entonces, de redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y luego, entonces, después de todas esas reuniones de articulación, de injerencia también de muchos estados y muchas personas pues, expertas en el área, ya redactaron como esos 30 derechos de los cuales hoy nosotros gozamos y ya los vamos a revisar un poco, el 10 de diciembre de 1948 mediante la resolución 217 en París que se realizó. Esta fue aprobada por 48 votos. Ninguno de los estados que hacían parte en ese momento o estaban allí en esta reunión, podríamos indicarlo, se opuso a la aprobación de la carta. Unos no votaron y otros, se abstuvieron de votar. Por ejemplo, algunos países que en ese momento, como se estaba hablando de igualdad, ¿sí? Sin distinción de sexo, hay algunos países que se entendía que los hombres eran superiores a las mujeres, que ellos eran los jefes del hogar, que la mujer estaba como subsumida
a su autoridad, entonces pues no iban a estar de acuerdo que se quedaran con esos mismos estándares, ¿no? Y a otros países africanos donde se practicaba el apartheid y que pues se indicaba que había una raza superior, entonces tampoco estuvieron de acuerdo porque estamos hablando que no se va a hacer ningún tipo de distinción ni de raza, ni de sexo, ni de origen político o económico, bueno, entonces ellos, pero nadie estuvo, nadie se opuso. O sea, no votó, pero no se opusieron a la declaración. La declaración, con sus 30 artículos, quedó muy bonita, quedó muy linda, muy amplia y consagró unos derechos que ya los vamos a revisar, unas categorías, pero no quedó como una especie de recomendación, no le generaba a los estados una obligación. Entonces, ¿qué pasó allí? También, entonces, le generó a Naciones Unidas la necesidad de generar unos pactos, de crear unos pactos, redactar unos pactos, que entonces allí sí los estados se iban a obligar con esos derechos. Y es donde ya ahora vamos a revisar donde nacen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Que tienen la misma, que son expedidos el mismo año, y donde ya los estados que hacen parte y que hacen parte de Naciones Unidas, pero que se adhirieron a esos pactos o firmaron esos pactos, ya les crea unas obligaciones. Entonces, las categorías de esos derechos que se consagraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tenemos por un lado derechos civiles y políticos y por otros lados derechos económicos, sociales y culturales. Entre los derechos civiles y políticos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura y del tratamiento inhumano degradante, el derecho a no ser objeto de arresto, detención o asilo arbitrario, el derecho al debido proceso en materia criminal, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a pedir y gozar de asilo en otro país y el derecho a la nacionalidad. Y entre los derechos económicos y sociales y culturales tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la protección contra el desempleo, el derecho a un salario igual por trabajo igual, el derecho a una remuneración justa y el derecho a la educación. Entonces, aquí tenemos a Eleanor Rosenberg, que fue una de las personas que hizo parte de esta comisión y que más trabajó porque se llevara a cabo, y además que inclusive se indica que el nombre iba a ser... o sea, solamente Declaración del Hombre, sí, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y por iniciativa de ella quedó Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque no se podía entonces tampoco hacer ningún tipo de distinción en esa parte. Fue una de las personas que más impulsó ese trabajo y esta iniciativa de crear una carta donde se estipularan estos derechos humanos. Y acá los tenemos, son 30 derechos y el primero dice: todos nos hacemos libres e iguales, y ahí nos devolvemos a la canción que les decía, todos, sin ningún tipo de estándar, no habrá distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole social. Y así nos vamos desprendiendo en todos estos derechos que posteriormente fueron fueron tomados para ser parte también de estos sistemas regionales, y allí ya están como un poco más especificados y todo, y con unos estándares, con unos ítems, y también fueron incorporados a los internamente en cada uno de los estados. Si ustedes revisan su constitución, o nosotros acá en Colombia revisamos la constitución, cada uno de estos derechos que está dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aparece en nuestras constituciones. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, la no discriminación, el derecho a la igualdad, la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad. Cada uno está nuevamente en cada una de estas constituciones, está allí nuevamente como estipulado para que esos parámetros no se vayan a vulnerar, ¿sí? Y como ya les indicaba, quedó muy bonita, quedó espectacular la Declaración Universal, pero no le generaba a los estados obligaciones. Y entonces es donde allí nacen los pactos. Y tenemos el pacto
Internacional de los Derechos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, nuevamente, una comisión se reúne, empieza a trabajar para elaborar estos modelos de cómo se iban a revisar, y se trabajaron los pactos tal y también como está dividido acá en esta parte que yo les indicaba, quedaron así: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, estos fueron adoptados por Naciones Unidas en 1966 y tiene también unos protocolos facultativos que ya los vamos a ver. El primero es para la eliminación. En ese momento se permitía en muchas jurisdicciones internas la pena de muerte. Entonces, a través de Naciones Unidas también se empezó a trabajar porque se eliminaran de todas las jurisdicciones internas de los estados, ¿sí? Ese tipo de pena, ¿no? Entonces, también se crea allí un protocolo facultativo de los derechos civiles y políticos, precisamente para que se pueda trabajar en esta línea. Aquí tenemos entonces la división de los pactos. Aquí está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, y entonces allí consagra el derecho a no sufrir discriminación, derecho a la vida, derecho a ser reconocido como persona ante la ley, derecho al proceso equitativo, a la presunción de inocencia, derecho al asilo, derecho a la nacionalidad, y también esos derechos, esas libertades fundamentales, libertades de pensamiento, conciencia, religión, opinión, expresión, reunión pacífica y asociación, participación política. Y tenemos también por el otro lado entonces el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por un lado tenemos el derecho al trabajo, a la seguridad social, derecho a la familia, a un nivel de vida suficiente o eficiente, ¿sí? A la salud, y en los derechos culturales como la educación, la participación en la vida cultural, la cultura, la identidad, como podríamos hablar un poco de esa memoria histórica de los pueblos que ya veíamos que se perdía un poco por esa colonización que se vivía en esos momentos. Entonces, estos pactos ahora sí le generan a los estados obligaciones. Ya el estado que se adhiera o que firme o ratifique este tipo de estos dos pactos, entonces ya le genera unas obligaciones y son de carácter inmediato. En el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dice: cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y a estos sujetos y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto. Entonces, ahí ya sí, ya no se podía salir o escapar de esa responsabilidad, ya sí tenía que aplicar esos estándares, porque, como ya les indicaba, la declaración, la Carta de Naciones Unidas indica que se tiene que trabajar y que se tienen que respetar esos derechos humanos. Inician con la comisión para crear, identificar esos derechos, y se crea entonces la Carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ella quedó como recomendación, no tenía no le generaba a los estados la obligación, pero ya con los pactos, entonces ya sí le genera a los estados el que ya se adhiera o ratifique este tipo de estos dos pactos, entonces ya adquiere las obligaciones y tiene que cumplirlas. Y Naciones Unidas, pues también, ahí más adelante vamos a ver que crea unos organismos para ir revisando qué estado que hace parte del sistema no está cumpliendo con esas obligaciones que adquirió, y también tiene pues unos procedimientos para que la comunidad internacional puede hacer llegar esa información de esas vulneraciones, las ONG, las mismas víctimas, ¿sí?, puedan hacer llegar estas comunicaciones, información, pruebas allí a estos órganos de Naciones Unidas para que ellos inicien las investigaciones, les hagan las recomendaciones a los estados, y el estado pues ya tiene que asumir como ese compromiso, ¿no?, a nivel internacional.
También es importante tener aquí en cuenta, después de ver un poquito esas generalidades, esos órganos de Naciones Unidas. Entonces, tenemos el primero de los órganos y uno de los más importantes, o el principal, es la Asamblea General, donde ya están todo y se reúnen todos los estados que hacen parte del sistema, 193 estados, donde allí se van a revisar qué está pasando en el mundo y cuáles son esas políticas que se van a tomar para poder tener, esos estándares de seguridad internacional, estándares de paz, pero también de desarrollo, de cómo se van a desarrollar los estados y también ese apoyo de esos estados que están en mejores condiciones para con los estados que no están tan bien. Hablamos en algunos momentos se indica de estados desarrollados y estados subdesarrollados, entonces allí se revisan todas estas políticas, pero también se revisa qué está pasando con esos derechos humanos a nivel mundial, ¿sí? Cómo se está trabajando, si se está trabajando, qué estado cumple, qué estado no está cumpliendo, porque de allí salen también unas recomendaciones, salen unas directrices para trabajar. El Consejo Económico y Social es un órgano que actúa bajo la autoridad también de la Asamblea y también revisa todas estas políticas sociales y también trabaja por los derechos humanos. Está allí con esa trabajo, porque digamos, entre mejor esté un estado a nivel económico, a nivel cultural, pues también se entiende que esos estándares de derechos humanos se respetan, ¿no? No quiere decir que por acá están los derechos humanos y por acá está el desarrollo económico o así, no, tienen que ir como a la par. La Comisión de Derechos Humanos, que posterior es el Consejo de Derechos Humanos, entonces es un órgano que lo que hace es vigilar ese trabajo de cada uno de los estados y hace unas recomendaciones, presenta unos informes sobre ese respeto a los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de control y vigilancia del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y está conformado por 18 representantes, aunque ha tenido varios cambios allí, pero lo que hace es vigilar qué estado está cumpliendo o qué no es estado está cumpliendo con ese compromiso, porque ya era un pacto, ya quedó la obligación, el estado que se adhirió o ratificó ese pacto ya tiene que cumplir con esas obligaciones que están allí y cumplir con esos estándares. El Consejo de Seguridad, que es el órgano supremo de Naciones Unidas y lo que busca es el mantenimiento de la paz y esa seguridad internacional y que tiene unos estados que son permanentes y que tienen derecho a veto, que es China, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos, y otros que no son permanentes y que se eligen periódicamente para que hagan parte del Consejo de Seguridad. Dentro del Consejo de Seguridad hay unas situaciones que son muy importantes y todos son ese trabajo que hacen por ese mantenimiento de la paz en contextos de violencia, por ejemplo, en lo que sucedió en Ruanda, en lo que sucedió en la Yugoslavia. Lo primero que hicieron allí Naciones Unidas fue enviar una misión para tratar de estabilizar la situación, para ayudar también a las víctimas y posteriormente a todas estas situaciones también evidenciaron la necesidad de crear unos tribunales internacionales, tanto para que fueron los tribunales penales para la antigua Yugoslavia y para lo que fue Ruanda. Y luego también de otros contextos fueron creando algunos tribunales que le llamamos híbridos o se les llama híbridos también para revisar algunos contextos y judicializar. Más o menos lo mismo que les presentaba en la parte donde les mostraba un poco el contexto de la Segunda Guerra Mundial con las películas y con el juicio de Nuremberg. También es como el mismo contexto de estos escenarios de violencia, de vulneración de derechos humanos para judicializar, pero ya ahí de forma individual a las personas, a cada una de esas personas que tuvieron esa injerencia, ¿no? Porque una es la responsabilidad del Estado como tal, ¿sí? Y otra ya es la responsabilidad individual. Inclusive el Consejo de Seguridad puede, ahora con el Estatuto de Roma, con la creación de la Corte Penal Internacional, puede remitir una situación a la Corte Penal Internacional para que éste revise, pues abre un caso en esa situación. Y por otra parte tenemos la Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal
Naciones Unidas, y que allí pues se llevan las confrontaciones que tienen los estados, esas diferencias que tienen los estados y que no pueden arreglarse o por una negociación o por un arbitraje. Entonces ya ellos someten el caso allí a la Corte Internacional de Justicia para que sea ella la que tome esa decisión de quién tiene la razón. Y también es un órgano consultivo de Naciones Unidas, la Asamblea le puede solicitar allí ¿cómo es? A la Corte que revise alguna situación y que le presente un dictamen, ¿no? O un informe de X o Y situación. Entonces tiene dos funciones, una judicial y por el otro lado una consultiva. Y con todo ya más o menos estos estándares que hemos revisado un poco, entonces ahora sí ya podemos hablar que al interior de Naciones Unidas, entonces hablamos primero de una Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya les indicaba, quedó donde se establecen cuáles son esos derechos, esos estándares mínimos que tienen los seres humanos, pero como era una recomendación, entonces se reforzó con los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, vuelven a evidenciar esas necesidades de trabajar por unas líneas especiales, como es trabajar por esa discriminación, por todo ese tipo de discriminaciones. Entonces se crea una convención para la discriminación, contra la discriminación racial. Se crea una discriminación en contra de una convención en contra de la discriminación en contra de la mujer. Se trata de proteger también a los niños y niñas. También crea una convención para trabajar por todos estos hechos en donde se evidenciaban el interior de los estados, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migrantes o migratorios y sus familias por todas estas vulneraciones que se tienen o que se presentan en determinado momento cuando las personas, el solo hecho de estar migrando ya se entiende que es una persona vulnerable, no está en su lugar de origen, no tiene raíces allí, ni amigos, ni amistades, no tiene quien le colabore o le ayude en determinado momento, está desprotegido en determinado momento también de seguridad social, si se enferma, quién lo atiende, dónde lo atienden, cómo. Entonces, y además en determinado momento son utilizados para trabajos que no les son reconocidos el real valor que tiene. Entonces, también se trabaja por esa línea de que se les respete a ellos estos derechos. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entonces también de todas estas situaciones y todas estas adecuaciones que se tienen que hacer a nivel interno en muchos estados, en muchas situaciones donde a ellos no se les tiene en cuenta en determinado momento. Entonces, ¿cuáles son los estándares que tienen que cumplir los estados para que se les respete y que sea inclusivo el sistema para estas personas? Muchas ocasiones, por ejemplo, hay algunos estrados judiciales donde las personas con silla de ruedas pues no podían acceder porque no tenían como la rampa y esas situaciones. Entonces, como todas estas o las señalizaciones en la calle para que las personas que no pueden ver pues puedan irse guiando y así, todos estos estándares cómo se tienen que cumplir y cómo se tendrían que trabajar. Y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, y ahí lo vemos que esto viene, también de la Segunda Guerra Mundial y todas las personas que desaparecieron allí, que no se supo qué pasó, pero también de todo lo que sucedió posteriormente, sobre todo acá en el Cono Sur, con Argentina, Chile, con todas esas desapariciones, todas esas personas que un día salieron de su casa y que nunca volvieron, que nunca se supo qué había pasado con ellas, y de todo ese trabajo que iniciaron, inclusive podríamos hablar de las Madres de Mayo en Argentina, de todo ese trabajo que empezaron a hacer ellas y muchas otras personas a nivel mundial para saber qué pasó con sus familiares, dónde quedó, qué suerte tuvieron esas personas. Entonces, también nace desde allí esa preocupación y todas estas obligaciones
obligaciones, todas estas convenciones que los estados entonces ya firman, ya ratifican, entonces se obligan a cumplir. Por lo tanto, entonces ahí entonces Naciones Unidas ya les puede hacer desde los órganos que están establecidos requerimientos, revisiones, periódicos de qué está pasando en cada una de estas situaciones. Nosotros, por ejemplo, en el contexto del conflicto armado colombiano son miles y miles y miles de personas que un día salieron de su casa y que nunca se supo qué pasó. Y dentro del acuerdo de paz se creó también una entidad que se encarga de buscar, de saber qué pasó con esas personas, de identificarlo. Las situaciones en determinado momento son tan complejas. Por ejemplo, la JEP dictó una medida cautelar en un cementerio, no recuerdo ahora el nombre, el lugar, pero porque allí se tenía la costumbre, las personas del pueblo tenían la costumbre, creo que es Río Negro, no les digo el nombre porque no recuerdo, de las tumbas que estaban sin nombre, de colocarle, de adoptaban el muerto, entonces le colocaban el nombre a la tumba y le llevaban flores y le rezaban, y ellos en algunas partes indicaban que estas personas eran milagrosas, entonces adoptaban el muerto, y la gente entonces indicó que no se podía hacer este tipo de actuaciones porque eso podía generar que la comisión tuviese problemas para poder identificar a las personas, porque si la tumba está identificada, tiene un nombre, tiene un apellido, pues se entiende que hubo un familiar que fue y estuvo pendiente y que supo qué le pasó a esta persona y todo. Pero si está en blanco y nada, no se sabe, entonces ellos podrían pues hacer esa búsqueda. Y son muchísimas las personas que pasaron, y no solamente en el contexto del conflicto armado, sino inclusive en lo que se habla de toda esta situación que se está viviendo ahora en la protesta, pues también se indica que hay muchas personas desaparecidas, y también se está trabajando allí para encontrar qué pasó, dónde están, qué le pasó, sí, porque es una obligación del Estado, pero también es una obligación de nosotros como ciudadanos, y porque tenemos que respetar todos los estándares de los derechos humanos en todas las aristas. Entre más se respeten, entre más nosotros conozcamos los cuáles derechos tenemos y cuáles son esos medios efectivos para hacerlo realidad, entonces vamos a tener unas sociedades un poco más avanzadas, ¿no? Así, entonces podemos hablar, tenemos acá la Asamblea General, y allí se han adoptado entonces estos tratados, declaraciones, órganos que también en determinado momento realizan observaciones generales, dictámenes, observaciones finales, observaciones que le dan a los estados y que les están revisando. Señor Estado, usted presentó acá, indicó esto, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con esto? Y eso le genera al Estado que tiene que trabajar cada día más porque se respeten esos estándares, esos derechos humanos. Y no solamente que se respeten los derechos humanos como tal, sino que si a una persona dentro de su territorio se le vulneró algún derecho, entonces que él tiene que judicializar, investigar, identificar a los victimarios, como ya lo indicaba, y colocarles una sanción, ¿sí? Y a esas víctimas protegerlas, esas víctimas reindemnizarlas o repararlas, porque está dentro de las mismas obligaciones con el Estado. Entonces, si los casos no llegasen a Naciones Unidas sería genial, porque ¿qué quiere decir? Que cada uno de los estados está cumpliendo con esos estándares. Desafortunadamente no sucede, entonces allí están ellos trabajando por esta situación. Y aquí tenemos el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales, los exámenes periódicos de qué sucede en el mundo con los derechos humanos, y cómo también esas observaciones de en qué línea se tiene que trabajar, muchas veces en esa discriminación racial, en las personas dadas por desaparecidas, en la discriminación en contra de la mujer, o también todas estas vulneraciones que ha sufrido que hemos sufrido las mujeres en todos estos contextos de violencia sexual, discriminación, inclusive en contextos de paz, esa discriminación que muchas veces se da en los cargos públicos o en algunas
ramas donde priman los hombres y no las mujeres, o algunos altos cargos. Entonces todo ese trabajo que se tiene que realizar allí en esos aspectos, en que haya ese equilibrio. Y entonces acá tenemos uno de estos órganos que hacen parte de lo que llamamos ECOSOC. Tenemos ese trabajo que realizan las ONG. Antes eran, o en algunas épocas eran tildadas como o de izquierda, o era inclusive, no eran reconocidas, pero el trabajo que han realizado las ONG, o que realizan las ONG, o estos colectivos de abogados, es importantísimo, porque muchas veces son ellos los que están en terreno. Los derechos humanos, así como nosotros estamos hablando de todos estos estándares, son muy bonitos, es la maravilla, pero en terreno, cuando estamos ya evidenciando qué es lo que está pasando, qué es lo que están sufriendo esas personas, o cuando inclusive lo sufrimos en carne propia, ya cambia todo, ya es diferente, ya no simplemente hablamos del artículo, se tiene derecho al artículo, en lo que estamos viendo ahí a la persona en esas situaciones tan complejas de desapariciones, de ver de ser sometidos a violencia sexual, a desplazamientos, de perder familiares, padres, hijos, ¿sí? Entonces ya es diferente, y muchas veces las ONG o estos colectivos de abogados tienen ese trabajo en terreno, están allí, están evidenciando, están en pleno, y pueden aportar con esa información, y pueden aportar también con esas denuncias. Por eso es importantísimo el trabajo que están realizando. El comité de expertos independientes, allí entonces se trabaja por unas líneas, ya sea de trabajo, a veces culturales, a veces económicos, a veces sociales, pero depende de lo que se vaya o de la necesidad que hayan evidenciado. Entonces se puede manejar en esas partes, pero eso lo vamos a ver ya un poco más al final, lo vamos a ver en esos procedimientos. Y también los comités económicos y los comités de coordinación de cómo se va, porque son tantos órganos, son tantas como directrices que se dan, que tiene que haber alguien que sea el que coordine en ese espacio. Pero hay unos programas como solamente económicos, y otros programas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y unos organismos, por ejemplo, de allí esa coordinación, tenemos esos organismos especializados, como son la Organización Internacional del Trabajo, como son UNESCO, como son la Organización Mundial de la Salud, el trabajo tan importante que ha realizado en todo lo que ha sido la pandemia, esas directrices y esas investigaciones, y todas estas recomendaciones que ha dado para el manejo de la pandemia. Aquí lo podemos evidenciar. Todos también es todo el Banco Mundial, y ese aporte o ese trabajo que también realiza en determinado momento de apoyo a cada uno de los estados. Y tenemos algunos organismos subsidiarios como es ACNUR, el trabajo, por ejemplo, que ha realizado ACNUR en Colombia con todo lo de los desplazamientos, de todas estas situaciones, es enorme, enorme, enorme. El apoyo en terreno a las personas, pero también esa articulación entre las mismas instituciones, la verdad que es importantísimo. Y a nivel mundial lo vemos en todas estas situaciones que se están presentando de migración, que también lo vemos allí en ese trabajo de esos campos para ayudar a todas estas personas que están sufriendo también hambrunas y todas estas situaciones. Es muy importante. UNICEF, con todo ese trabajo que realiza por los niños, por la educación. Igualmente podemos hablar de muchas otras como organizaciones que se encargan precisamente, o sea, que tienen como también ese mandato, pero que tienen esa especialidad en diferentes áreas para trabajar y para que se evidencie como ese equilibrio de oportunidades, y que podríamos indicarlo, que cada vez sea menos la brecha de esa desigualdad social. Hay unas comisiones económicas especiales para trabajar por unas regiones, por ejemplo, África, América Latina, que nosotros tenemos unas situaciones bastante complejas también económicas. Una de esas es la que nosotros estamos viviendo en este momento en Colombia, y que también se ha presentado en muchos otros países, por ejemplo, lo que sucedió en
en Chile, Ecuador también ha vivido algunas situaciones, entonces también hay algunas comisiones para tratar de ayudar y indicarle allí a estas entidades cómo manejar o dar algunas directrices de cómo manejar algunas situaciones. Y así también vamos a encontrar algunas comités y comisiones que trabajan por la mujer, por la no discriminación y esas líneas. Perdón, ¿alguien quiere intervenir? ¿Sí? ¿Aló? Creo que alguien tiene ¿cómo es? El micrófono abierto. Bueno, dentro de estos órganos de Naciones Unidas, ¿tienen alguna pregunta o algo? No sé, creo que hay alguien que quería intervenir. Dentro de estos órganos de Naciones... ¿Cómo? Creo que no, doctora. Okay. Dentro de esos órganos que hacen parte de Naciones Unidas tenemos el Consejo de Derechos Humanos. Antes era la Comisión, ¿sí? Y que fue sustituida por lo que hoy llamamos el Consejo de Derechos Humanos. En este consejo, entonces se revisan, ¿sí? Se revisan qué está pasando con todas estas situaciones de derechos humanos a nivel mundial y se hacen unas reuniones periódicas para hacer precisamente ese trabajo, para que los estados, uno, con toda la información que llega allí a Naciones Unidas por uno de los relatores, por dos, por esos grupos de trabajo o comisiones, tres, por la información que llega a las ONG y cuatro, también le dan la oportunidad pues a los estados que presenten sus informes, ¿no? Que él indique si está o no está cumpliendo. Posteriormente harán unas recomendaciones y los estados pues luego de ese informe siguen haciendo unos informes periódicos, unas revisiones periódicas a ver si se cumplieron con esas recomendaciones y allí el estado pues tiene que estar atento cumpliendo con estas obligaciones. Este consejo fue creado el 15 de marzo del 2016 y primero fue el que sustituyó a la comisión que era la que venía trabajando como en esta línea. Y está compuesto por 47 estados miembros de Naciones Unidas, los cuales son elegidos por la Asamblea en general. Tiene 13 personas para África, 13 cupos para África y para Asia, 8 para América Latina y el Caribe y 7 para Europa y los otros estados que hacen parte de allí de Europa Occidental y 6 para Europa Oriental. Entonces, este consejo, cada uno de estos miembros son elegidos por 3 años y pueden ser reelegidos inmediatamente solamente por 2 periodos. También ellos deben mostrar, las personas que hacen parte de esto, deben mostrar que tienen ese respeto por los derechos humanos, ¿no? Que cumplen con esos estándares. Y la asamblea pues puede suspender a alguno de estos miembros si no cumple con estos estándares de respeto a los derechos humanos, porque sería como incoherente que haga parte del Consejo de Derechos Humanos cuando no cumple al interior con estos estándares. El Consejo se reúne al menos 3 veces al año y tiene un periodo pues de trabajo durante mínimo 10 semanas. También se puede reunir si le hacen como o evidencian la necesidad de hacer un periodo extraordinario y pues la idea es revisar esa situación. Ellos allí revisan también podríamos decir como ese examen periódico y de todo lo que está sucediendo y también de las denuncias que llegan allí a Naciones Unidas para saber qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos países que hacen parte de Naciones Unidas. Tiene un comité asesor
que se encarga de asesorarlos, son unas personas expertas en el área, en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, en derecho internacional público, para precisamente permitir ese trabajo como un poco más armonioso, ¿no? Y también tiene unos procedimientos especiales que los vamos a ver al final, como ya les he indicado, algunos grupos de trabajo, relatores especiales, y eso, pero lo vamos a ver al final de esta línea para ya explicarles, y también les traía un ejemplo por lo menos del relator, de lo que pasó acá con Colombia con el relator, y esas indicaciones que les hacía el Estado colombiano para nosotros mirar más o menos cuando en algún momento se indicó que era una intromisión del relator especial en los asuntos internos, pero si vamos a ver como de dónde nacen todas estas obligaciones que tienen los estados, pues es de los mismos tratados que hemos firmado. Entonces, si nosotros nos obligamos ya a nivel internacional, entonces sí, y aceptamos las visitas y aceptamos ese trabajo de esa relatoría, pues no podemos luego indicar que el trabajo que hicieron o presentaron es una intromisión en los asuntos internos. Y aquí lo vemos. Entonces, este es el consejo, este es como una pequeña línea de cuál sería este trabajo. Tienen grupos de trabajo de composición abierta para el de los derechos humanos, grupos de trabajo intergubernamentales, ¿sí? Para la debida aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y programas que ya se han revisado y se han puesto en marcha dentro de Naciones Unidas, grupos de trabajo de expertos sobre los afrodescendientes, Comité Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la elaboración de normas complementarias, grupo de trabajo de composición abierta para la elaboración de protocolos facultativos de las convenciones y de las diferentes convenciones, y tiene acá, como les indicaba, un comité asesor, estos grupos de situaciones que se presentan en algunos estados, o inclusive este grupo de trabajo de comunicaciones, que es donde van a llegar y a revisar toda esa información que se está llegando, y se va ya a pasar para poder elaborar como un informe final. Acá el mecanismo que les indicaba, este examen periódico cada 4 años de qué está pasando a nivel universal con los derechos humanos, ¿sí? Acá tenemos estos procedimientos especiales que lo podemos ver por temáticos, derechos humanos, defensores de derechos humanos, por también podríamos hablar de afrodescendientes, de los derechos de la mujer, del niño, o también por países, qué está pasando en algunos países y esas relatorías o esos trabajos que se tienen que realizar allí, esas revisiones que se hacen allí de estos asuntos. Mecanismos de expertos también en pueblos indígenas que desde la misma Naciones Unidas han evidenciado esa necesidad de cuidar, de proteger a estos pueblos que en determinado momento se les está estigmatizando en algunas partes, pero también que se ha venido perdiendo toda esa cultura, toda esa riqueza, toda esa armonía, toda esa belleza que ellos representan. Entonces, la necesidad de trabajar y de que se les respeten a ellos sus derechos, pero no solamente que se les respeten sus derechos, sino que se les respeten esas costumbres ancestrales, y que se trabaje porque ellos vivan como en esa armonía, que es importante. Cuestiones de foros sobre cuestiones de las minorías. Entonces, en determinado momento se presenta con estos grupos o el grupo LGTBI y otros grupos que han venido surgiendo, ¿sí? Que es donde se tienen que trabajar, y también son seres humanos, también tienen derechos, y nosotros estamos hablando desde el principio de que no podemos hacer, desde la canción que les traje, de que no vamos a hacer ningún tipo de discriminación ni por origen, ni por sexo, ni por nada. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si allí nos están indicando cuáles son esos estándares, pero en concreto no los estamos viendo, no los evidenciamos ese respeto. Entonces, también está ese trabajo de allí. Esos foros sociales, informes anuales que tienen que presentar los estados, ¿sí? Todos los estados que hacen parte del sistema tienen que, y que han, además, porque ya vamos a ver cómo funcionan también los comités, porque para cada una de estas declaraciones que yo les estaba indicando y que revisábamos hace un poco,
la declaración contra la discriminación contra la mujer, discriminación contra todo tipo de racial o desaparecidos o torturas. Hay un comité que se encarga de revisar qué pasa en ese escenario, qué está pasando con los estados y también que está recibiendo información, quejas, situaciones, puede ser de ONGs, de las mismas víctimas o inclusive informe de otros estados, ¿sí? Entonces ahí vemos esa importancia de que exista este tipo de comités. Uno a veces puede perderse porque entre comités y procedimientos especiales y grupos de trabajo no sabe uno dónde está en este sistema, pero es inclusive un poco más accesible y un poco más fácil de trabajar que los sistemas regionales. Y en algunos momentos podría ser inclusive un poco más efectivos las solicitudes que se realicen, porque entonces ya le van a preguntar al Estado, como señor Estado, ¿qué está pasando por esta situación? Y en este contexto, y el Estado tiene que responder, y le van a seguir realizando como esa evaluación. Entonces, es importante allí. También tiene un procedimiento de denuncias, como el que yo les indicaba. Mira, acá las mismas víctimas pueden presentar las denuncias, otras personas o las ONG, que ya les indicaba. Es un trabajo, yo soy una de las personas que más defiendo este trabajo de las ONG por todo ese trabajo humanitario que realizan y además porque ellos pueden dar fe y pueden recopilar información que permite evidenciar estas vulneraciones de derechos humanos. Y bueno, desde los escritorios, la redacción de políticas públicas o hablar y trabajar en derechos humanos es lo más hermoso que hay. O sea, nosotros si realmente se aplicara todo como está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o como está en las convenciones de todas estas obligaciones que le nacen a los estados, nosotros viviríamos en un paraíso. Pero sabemos que es falso, por lo tanto necesitamos unos ojos en terreno, unas personas que nos traigan la información que es, inclusive ese trabajo de la víctima, ¿no? Que ella misma se presenta y además que ella misma puede evidenciar que en el caso de ella se hizo justicia, que en el caso de ella se le escuchó, que se revisó. Eso es muy importante. Y pues genera este trabajo de uno de ese procesamiento de esa información, otro de hacerle ese requerimiento al Estado para que indique qué pasa o qué dejó de pasar en esa situación y también esas recomendaciones o esos informes, esas recomendaciones finales para que ya el Estado tome esas acciones en ese contexto, en esas situaciones y cómo se le va a seguir haciendo esa revisión periódica de qué pasó en esta situación. Entonces es importantísimo lo que sucede. Otra de las, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo vamos? Tenemos 10 minutos más. Ok. Otro de estos órganos es la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Y entonces, aquí en este momento tenemos a la expresidente de Chile, la doctora Michelle Bachelet, que es en este momento la alta comisionada para los derechos humanos. Esta se genera como allí en esta oficina donde se tiene que hacer como toda esta articulación, ¿sí? Donde se tiene que revisar como todos estos contextos, como que ella sirve como, podríamos indicarlo en determinado momento, como una especie de secretaría entre los comités y todas estas relatorías y toda esta situación para poder articular todo ese trabajo de derechos humanos a nivel mundial. ¿Cómo es esta oficina? Fue creada por la resolución 48 de 1941, 48 del 20 de diciembre de 1993, y es elegido para un periodo de 4 años, renovable. Muchos de los relatores se han reelegido, y ella hace como un trabajo previo con todos los estados, una articulación también con todos los estados. El mandato que le ha dado Naciones Unidas a esta oficina es promover y proteger los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, o sea, ese trabajo, porque, como ya les indicaba, entre los estándares sean más altos, entre más desarrollado sea el país, entre más estudio, más educación, más oportunidades de trabajo, más inclusión haya en un estado, podemos hablar que esos estándares de derechos humanos se están cumpliendo. No podemos nosotros
dividirnos y de hablar solo de derechos humanos, pero esta parte del desarrollo, de ese avance, está ahí a la espera, tiene que estar paralelo. Proporcionar asistencia técnica y asesoramiento a los estados que le soliciten en las organizaciones regionales de derechos humanos. Y así evidenciamos que no solamente se trabaja como si fuera una especie de juez, oiga, ¿usted qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Si está cumpliendo o no está cumpliendo? Sino simplemente, ¿cómo le ayudo para que usted cumpla con esas obligaciones que ya se comprometió, ¿sí? Ese asesoramiento, esa articulación que puede existir. Coordinar los programas de educación e información pública en derechos humanos de la ONU. Y aquí es una parte importante, porque yo vuelvo a indicar, entre ustedes y yo y todo el mundo, más conozcamos de derechos humanos, más conozcamos cuáles son esos derechos que tenemos y cuáles son esos medios para hacerlos efectivos, más podemos hablar nosotros de que se cumplen o que sí realmente hay un estándar, se cumple con ese estándar. Entonces también desde Naciones Unidas hay esa preocupación de esa educación en derechos humanos, de que llegue a todo el mundo, a todas las personas, que todos conozcan cuáles son los derechos y cuáles son esos medios para hacerlos efectivos, ¿sí? Que cuando se le vulneren puedan acceder a esos estándares de justicia, de verdad, de reparación y no repetición, que es importante. Y no solamente se trabaja desde Naciones Unidas, sino también desde los sistemas de protección regionales, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que en todas sus sesiones que realiza en los diferentes estados, lo primero que realizan es seminarios, es cursos, para que todo el que quiera pueda hacer parte de esta educación, de esta formación en estas áreas. Prevenir la persistencia de las violaciones de derechos humanos. Entonces, señores, en determinado momento se puede estar presentando, o sea, antes de, se les puede indicar, se le puede decir al Estado, se le puede indicar, señor Estado, mire, tenemos conocimiento de esta situación, por favor, revise. Nosotros, por lo menos acá, en el contexto de toda la protesta, ya Naciones Unidas hizo un pronunciamiento, a través de un video se indicó la preocupación de Naciones Unidas por la situación en que se estaba presentando en el país y que pues estaban pues allí como articulando y revisando para prestar como toda también esa, en determinado momento, asistencia si es necesario. Y vemos también acá tenemos nosotros una misión de verificación del acuerdo de paz, y ellos han estado en todas estas mesas de diálogo, en todas haciendo parte, trabajando también por colocar como ese granito de arena para que se llegue como a una, podríamos decir, como un acuerdo que permita como salir de la situación y plantear cuáles son las directrices de aquí en adelante. Coordinar la promoción y protección de los derechos humanos en el sistema ONU. Entonces ahí es donde yo les indico, ellos como que venga, aquí vamos a organizar todo y vamos a tratar de armonizar, porque como ya son muchísimas, podríamos decir, relatorías especiales, grupos de trabajo, comités, entonces coordina ese trabajo de coordinación. Desempeñar la tarea que le asignan los órganos competentes de las Naciones Unidas y formular recomendaciones en determinado momento cuando hay la necesidad. Entonces la sede es en Ginebra, pero también cuenta con oficinas en Nueva York. Ya habíamos revisado que fue creada con qué resolución y también que las decisiones que toman las directrices que toman son a través de informes sobre las situaciones de derechos humanos en los países. Entonces se van a presentar un informe y acá por lo menos en nuestro estado pues se ha venido trabajando por las situaciones de derechos humanos que se ha presentado, y el Estado colombiano anualmente presenta un informe a Naciones Unidas de qué está sucediendo. Bueno, ustedes todos conocemos de la situación que ha vivido nuestro país de hace ya casi más de 60 años, podríamos hablar, de conflicto armado, pero luego con el acuerdo de paz, entonces, ¿cómo ha avanzado? ¿Qué se está haciendo en cada una de esas líneas que se demarcaron allí en el acuerdo de paz? Y si se están implementando cada una de estas líneas,
cómo se ha armonizado con tanto las personas que se reincorporaron, que sean parte de estos grupos, con la sociedad civil, y qué se ha realizado también de toda esa cooperación internacional que llega, esos dineros que muchas veces llega al Estado, entonces cómo se ha venido invirtiendo, cómo se ha venido trabajando. Entonces se tiene que estar presentando anualmente. ¿Y cuáles? Porque no solamente son los derechos humanos dentro del contexto del conflicto armado, sino de todo de todo el país y sin importar el conflicto, así como todos los estados que hacen parte pues, de Naciones Unidas van y llevan allí sus informes y revisan, porque lo importante de todo esto que no solamente porque el estado puede presentar en determinado momento, cualquier estado puede presentar la situación más hermosa del mundo, ¿no? Presentar un informe bien elaborado, súper lindo, con todo, cumplimos con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, pero allí está el trabajo también de las víctimas, allí también está el trabajo de las ONG, también de los medios de comunicación, que es tan importante, y ya se puede hacer como esa revisión de las situaciones reales, no solamente de lo que presenta el Estado, sino de recoger toda esa información y poder entonces sí tener un contexto claro de lo que está sucediendo. También pues se hacen esas recomendaciones a las instituciones del Estado, porque muchas veces son instituciones como tal. Digamos, Colombia entonces está fallando, digamos, podríamos colocar un ejemplo, la Defensoría, ¿sí? Entonces, una recomendación a la entidad como tal del Estado o al Estado en general que podría presentarse, o inclusive a la misma sociedad civil o a la comunidad internacional cuando se tiene que trabajar con algunas situaciones que se presentan. Entonces, podría manejarse en ese aparte. Otra de las situaciones que tiene que revisarse o allí dentro de esas funciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. O sea, que realmente se evidencie, ¿sí?, que cada uno de los estados está trabajando porque se apliquen y sean efectivos esos derechos. Proporcionar servicios de asesoramiento, asistencia técnica y financiera a petición de un estado interesado. Entonces, cuando los estados en determinado momento o en contextos o situaciones evidencien que necesita de un organismo internacional para que esté pendiente de alguna situación, entonces también podría prestar como ese apoyo, coordinar los programas pertinentes de educación e información pública de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, y allí vuelve y juega el papel de coordinación, de que se trabaje armónicamente y que se tengan unas líneas de acción, y ella como que decanta y dirige toda esta situación. Esas son como las funciones principales, ¿sí? Ese papel activo que realiza, ese diálogo con los gobiernos, ese trabajo de cooperar a nivel internacional y de promocionar los derechos humanos, coordinar las funciones y tomar como todas estas líneas que se manejan y como que hacerlas un poco más asequibles, podríamos indicar. Aquí tenemos a la alta comisionada, que es la doctora Michelle Bachelet, que fue elegida para un periodo de 4 años. Ella era la expresidente de Chile y pues ha venido desarrollando todo este trabajo y organizando todo este trabajo de promoción, de respeto, de articulación. Quedamos acá y mañana seguimos con esa obligación de los estados, ¿sí? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Entonces, cerrando la parte de la ponencia, pasamos a la segunda parte, que es un poco ya más interactiva, justamente para poder responder las preguntas de las personas que se encuentran en sala. Muy bien. La primera pregunta, estimada doctora, es la siguiente, de la doctora Ginelda. Buenas noches. ¿Cuál es la forma y el link más efectivos para acceder a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos del Sistema Universal? Ellos tienen una página, si quieres posteriormente te la dejo, donde tú puedes acceder allí y pues bajar la información que requieres. Inclusive también hay una metodología que lo vamos a ver ya mañana,
de cómo presentar las denuncias o cómo allegar información o solicitar información en determinado momento. Pero generalmente todo lo que es tanto los sistemas regionales, la Comisión de Derechos Humanos acá en el sistema interamericano o la Corte o Naciones Unidas y todos los comités lo que tienen son una página, ¿sí? Para que inclusive de cómo está formado, de cuáles son esas funciones que tiene y cuáles son cómo acceder al sistema, dónde está como esa jurisprudencia. Inclusive yo les allegué también unas recomendaciones en el material que les envié, uno de esas recomendaciones que ellos realizan, pero es a través de páginas web, ¿no? Que ellos la manejan. Muchas gracias, estimada doctora. Gracias por la aclaración. Sí, efectivamente, el material lo van a tener el día de hoy en la noche, habilitado en el Classroom de las personas que ya están inscritas y registradas. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en los estados? Pues era ya en la última parte que estábamos revisando, ¿no? Esa articulación, esa promoción de los derechos humanos por una parte, por el otro parte, esa articulación entre todos los órganos que hacen parte de Naciones Unidas y que trabajan en derechos humanos, los comités, los grupos de trabajo, los relatores, de coordinar todo ese trabajo, pero otro también esa asistencia que en determinado momento pueden presentar o pueden requerir los estados, como lo evidenciábamos y lo revisábamos al final de la presentación, ¿no? Más una especie de secretaría, ¿sí? Podríamos manejarlo en esa forma, pero también en esa asistencia que se puede presentar y esa articulación con los estados y esas indicaciones o recomendaciones que les pueden realizar. Muchísimas gracias, doctora. Sí, efectivamente estuvo en la última parte de la presentación. De cualquier manera, pues la estimada doctora Ginelda, pues solicita que también esto tal vez lo podamos abordar a detalle en la clase de mañana, como usted ya hacía referencia respecto a los procedimientos para poder acceder a este sistema y hacer peticiones o denuncias, etcétera. Bien, sí, por eso les indicaba cuando iniciábamos la presentación, la forma en que lo íbamos a abordar, ¿sí? Primero como los órganos y luego vamos a mirar cómo es esos instrumentos, cómo hacerlos efectivos, esos medios. ¿Listo? Perfecto, doctora. Bien, entonces voy a continuar haciendo la lectura de las preguntas. En este caso, algunas preguntas que llegaron directamente a través de los chats de WhatsApp. La pregunta es la siguiente. La doctora Lucero Grimalt hace la siguiente solicitud de respuesta. Estimada doctora, muy buenas noches. Me gustaría saber si el caso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las recomendaciones que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son consideradas de alguna forma dentro del sistema universal. A ver, la misma Carta de Naciones Unidas dice que los estados que hacen parte de Naciones Unidas pueden formar también o instaurar este tipo de órganos que trabajen por derechos humanos, ¿sí? Y que no, por el contrario, hay una articulación entre los sistemas, ¿sí? Entonces, no hacen, claro que hacen parte la idea es que todos trabajen armoniosamente por esa protección de los derechos humanos. Entonces, sí, en determinado momento, inclusive vemos como en algunos casos se toman inclusive de otros sistemas regionales, se puede algunas sentencias y como inclusive la misma Comisión Interamericana o Corte Interamericana puede citar y aplicar las declaraciones, las diferentes declaraciones o los mismos pactos, ¿sí? De derechos civiles y políticos. Entonces ahí es una articulación entre los sistemas, no hay hay una armonización entre los sistemas. Muchas gracias, doctora. Proseguimos con la siguiente pregunta del doctor Luis Ángel Carrol. Hace la siguiente pregunta. Estimada doctora, buenas noches, gracias por su exposición. Me gustaría saber si el caso me gustaría saber que en caso de que se presentara una petición o denuncia contra un Estado, ¿cuál es la obligatoriedad de cumplimiento
de esta resolución por parte de la Corte Internacional de Justicia? A ver, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la Corte Internacional de Justicia, que ella lo que va a juzgar es situaciones que se presentan entre estados, ¿no? Y también es un órgano consultivo de Naciones Unidas. Entonces, allí es totalmente aparte. ¿Sí? Y en cuanto ya a una solicitud particular de una persona, ya tendría que primero revisarse qué situación es la que se está presentando, ¿no? Para mirar a qué comité va, porque si es una situación de discriminación racial, entonces iría a un comité, si es en contra de la mujer, o a ese comité, o inclusive hay situaciones y contextos donde están en curso mujeres, también niños, también hay desaparecidos, entonces en muchas ocasiones va a varios comités la misma situación. Pero el Estado, el comité ya va a revisar esa situación, va a hacer el requerimiento al Estado para mirar la situación. Muchas de esas situaciones inclusive se arreglan en ese mismo requerimiento. Sin embargo, todos, tanto el sistema interamericano como el sistema de protección dentro de derechos humanos, dentro de lo que es Naciones Unidas, le genera al peticionario que tiene que agotar los recursos internos, ¿no? Que él tiene que presentar los recursos a nivel de su estado, y si ya no le dieron respuesta o en algunas situaciones también se puede saltar esa situación cuando los términos son o sea, demoran, digamos, 10 años en definirle un caso, o la situación es tan compleja, tan difícil que se puede saltar también por la calidad o de la situación que se está presentando, se podría saltar. Pero depende, y el Estado, muchas situaciones se arreglan simplemente en el requerimiento que les hace el comité de la situación. Entonces el Estado, sí, está presentando esto, entonces puede tomar medidas. En otras situaciones le hacen la recomendación, y muchos de estos casos entonces pueden ir allá directamente al Consejo de Derechos Humanos, y entonces allí en esas revisiones periódicas que le hacen desde ese cumplimiento de los estados en esos estándares de protección de derechos humanos, entonces muchos de los estados pues se cuidan de que no lleguen hasta esas esferas y tratan de solucionar las cosas como lo más expedito posible, ¿no? Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es del doctor Miguel Durán, que hace referencia a lo siguiente. Buenas noches, me gustaría saber respecto a la función consultiva que mencionaba. ¿Existe algún tipo de resolución o reglamento que indique que los estados deban adecuar sus estándares internos a estas emisiones de consulta? Las opiniones consultivas que indicaba, estábamos hablando dentro de ese trabajo o esa estructura y función que tiene la Corte Internacional de Justicia, y en determinados momentos, pues, la misma Asamblea les solicita algunas directrices en algunos temas, podría indicarse, o situaciones. Entonces, que sabemos que las opiniones consultivas no son obligatorias, ¿sí?, para los estados, pero sí les sirven como para tener unas líneas de trabajo, ¿sí?, unas líneas de consulta en determinado momento. Pues depende del contexto y de la situación para lo que se esté aplicando, digamos, en el momento, para lo que se requiera. Pero se entiende que pues también inclusive la misma asamblea la puede acoger o no la puede acoger, no es obligatoria, es como una especie de recomendación, podríamos indicar. Lo mismo que se hace aquí también en el sistema interamericano, en esa sería como podríamos indicarlo, una fuente auxiliar, podría manejarse. Muchas gracias, doctora. Justamente el mismo doctor me solicita la siguiente información. Me indica, ¿se puede alegar bajo el principio de buena fe el cumplimiento de estas opiniones consultivas, de las resoluciones de opinión consultiva? Y el principio de buena fe lo tenemos dentro de la misma Carta de Naciones Unidas, donde se indica que todos los estados van a cumplir con esas obligaciones, ¿no?, que tienen, que están consagradas en la misma declaración, en la misma carta,
también en los demás pactos y convenciones. O sea, que ese es lo que llamamos esa pacta sunt servanda, que es los pactos y las obligaciones se adquieren es para cumplirlos. Pero en cuanto a ese no podrían obligarse porque es una especie de recomendación, ¿no? No puede decirle, en algunos momentos se toma y se maneja y se direcciona, pero no es lo mismo, por ejemplo, que podría manejarse como una sentencia, ¿sí? O una declaración o un pacto como tal, que eso sí ya obliga. Ya el Estado lo firmó, lo ratificó, ya sí le genera esa obligación. Pero en cuanto a las opiniones consultivas, no puede ser, como ya les indicaba, como una fuente auxiliar, pero no podría indicárseles que usted tiene que cumplir porque esto dijo la Corte en esta opinión, no se podría manejar bajo ese estándar. Muchas gracias, doctora. Para finalizar, tengo estas dos preguntas que tal vez las podríamos responder en uno. La primera es la siguiente. Respecto a el sistema universal, tengo entendido que existe dentro del sistema interamericano una opción de dictar medidas cautelares. ¿El sistema universal tiene algo similar? Y también habla una parte sobre las obligaciones de las ONG, se comentaba al final de su exposición. Explica de que si estos informes que elevan las ONGs son los tan llamados y conocidos informes sombra. Exactamente, eso o sea, porque los estados, como ya les indicaba, el estado presenta su informe de lo que ha hecho, ha dejado de hacer en diferentes áreas y podría manejarse también el que esa es la parte que está pendiente para mañana, de esas otras informes, esa otra información que también revisan los comités. No solamente el informe que le presenta el Estado, sino lo que le presenta la misma sociedad civil, las ONGs, inclusive otros estados que pueden contextualizar la situación que se está viviendo en diferentes situaciones. Entonces, podrían manejarse allí como esos informes sombra, ¿sí? Y en la otra pregunta hablabas del sistema interamericano, pero ¿me la puedes repetir, por favor? Que no. Claro que sí, doctora. Actualiza lo siguiente. ¿Es posible que dentro del sistema universal existan las medidas cautelares al cual se aplican en el sistema interamericano? Hay unos manejos, por ejemplo, que aplican los estados cuando les requieren en determinado caso, por ejemplo, en temas migratorios, cuando se van a expulsar a algunas personas, pero los casos alcanzan a llegar allí al comité y el comité hace el requerimiento, se podría entender como una especie inclusive porque el Estado hasta que no se defina la situación no podría realizar esa expulsión de las personas, o inclusive cuando se van a aplicar situaciones como esas penas capitales o esas situaciones así como de tanta trascendencia, esos requerimientos, esas solicitudes en determinado momento de los comités, el Estado pues se abstiene de cumplir, o esa sentencia se abstiene de cumplirlas hasta que no se defina la situación o no se revise la situación en el comité. Entonces se podría entender como una especie de medida cautelar, como lo hace el sistema interamericano. Se podría entender así, sobre todo en el sistema migratorio, sobre todo en estas situaciones de discriminación en determinado momento racial, o en estas situaciones tan comprometedoras como son ya ejecuciones de sentencias y situaciones en ese aspecto. Muchas gracias, doctora. Luego una última pregunta que creo que tal vez la podríamos responder considerando que aún estamos dentro del horario especificado. Un ratito. Hace referencia a la labor del Consejo de Seguridad. ¿De acuerdo a qué? No entiendo muy bien cómo está estructurada esta pregunta, pero dice, respecto a la función del Consejo de Seguridad, ¿qué medidas pueden ellos adoptar ante una situación de guerra o declaración bélica?
Pues esa es una de las, precisamente de las funciones que tiene el Consejo de Seguridad, ese mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Entonces, en determinado momento, como lo contaba al inicio de la exposición, por ejemplo, en contextos como el de que se presentaron en Ruanda, que se presentaron en la Yugoslavia y que se han presentado en varios países, tienen esas misiones de paz o de mantenimiento de la paz, ¿sí? Donde van. Nosotros, por ejemplo, acá en el contexto del conflicto armado, lo que teníamos fue una misión de verificación, primero para el desarme de las personas que hacían parte antes de la FARC, y luego una misión que continuó, pero para revisar lo que era ya la aplicación del acuerdo de paz. Entonces, primero ellos tienen esas como estas prerrogativas. Pero ellos también tienen otros medios, por ejemplo, bloqueos económicos, de comunicaciones y otro desarrollo que tienen, de los otros instrumentos de lo que pueden hacer uso en determinado momento cuando se está presentando este tipo de situaciones o esta amenaza de la, o se está rompiendo como con este equilibrio que marca la Carta de Naciones Unidas. Y por otro lado, también ellos pueden remitir esas situaciones, como ya lo indicaba, de esas personas que son como dentro de esa responsabilidad penal internacional, pueden enviar esas situaciones que se han presentado vulneraciones de derechos humanos a la Corte Penal Internacional para que la revisan, y también pueden, como lo hizo en el caso de, ya como existe la Corte Penal Internacional, pues un tribunal permanente, como lo hizo en esos contextos de Ruanda y de Yugoslavia, que ellos expidieron unas resoluciones donde se creaban estos tribunales para juzgar esas situaciones. Entonces, en esos contextos pueden o las misiones o también presentar esas situaciones para que se investiguen y se judicialicen ante la Corte Penal Internacional. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Con esta última pregunta terminamos esta sección y damos por concluido este webinar, que corresponde solamente a la mitad de este módulo, ¿no? El día de mañana proseguimos con la segunda parte que usted ya hacía mención, que va a abordar acerca de algunos procedimientos que se tienen que abordar y, perdón. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Ya, perdón, es que creo que bajó de golpe mi señal. Muchísimas gracias. Y adicionalmente, pues proseguiremos también con el análisis del cumplimiento también de tal vez algunas sentencias que podría hacer la exposición en ese caso, si usted lo considera pertinente. Muy bien, estimados cursantes, el formulario de asistencia ha sido enviado al chat de Zoom, entonces les pedimos por favor que todos los participantes puedan llenar su asistencia respectiva y formalizar su inscripción hasta el día de mañana. El día de mañana vamos a continuar con este módulo a las 7 de la noche con la participación de la doctora Vicky y vamos a de esta manera concluir con el programa establecido. Estimada doctora, a nombre de la página web Jurisprudencia Constitucional y de Derechos Humanos, le agradecemos por el tiempo dedicado el día de hoy. Asimismo, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca y la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca le agradecen su apertura y disponibilidad para poder impartir el día de hoy sus conocimientos con nosotros. No sé si tiene algunas palabras de despedida para los alumnos hasta el día de mañana. Y muchísimas gracias por la atención y también por las preguntas que se evidenció que estaban muy pendientes de la exposición. Muchísimas gracias, entonces nos vemos mañana aquí a la misma hora. Muchas gracias, doctora. Muy bien, estimados cursantes, nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Buenas noches.